compartiendo este contenido. Un placer estar aquí esta tarde compartiendo este contenido. Gracias a Carmen y a todos los que estáis aquí presentes para, bueno, hablar de este tema. Quiero deciros que va por adelantado. Yo tengo tres razones de peso muy importantes para formar parte de este proyecto. La primera es que, bueno, desde hace 9 años ahora está en proceso de reforma porque este proyecto de Inmunotech ha impactado tantísimo en mi vida que esa es una de las cosas que está cambiando, pero os digo que durante 9 años es un proyecto consolidado. VivirMindfulness.com ha ayudado sobre todo a madres y padres a conciliar, a poder conciliar vida familiar, profesional y personal desde dentro, desde ese punto de ordenarme por dentro para que luego mis circunstancias se ordenen y desde ahí tomar decisiones más conciliadoras. Eh, el motivo ahora para tomar partido por esto es que por mucho que yo intente y que yo pueda enseñar a las personas a hacer ese camino, hay estructuras sociales que nos condicionan, dígase horarios rígidos, bueno, jornadas reducidas y demás, ¿vale? Con lo cual aquí hay algo que ya rompe con esa estructura que me está permitiendo ayudar a más personas a conciliar 360. Por otra parte, antes de reinventarme en Vivir Mindfulness, he sido responsable de ventas y marketing en una multinacional farmacéutica, con lo cual, en las áreas de dolor crónico y dermatología, con lo cual a mí este proyecto me ha caído como un guante y me he pasado más de media vida profesional compartiendo evidencia científica con la comunidad médica. Y por otro lado, por un reto de salud. Me ha ayudado a, entre otras cosas, revertir una artrosis de cadera. Con lo cual, dicho esto, os comento que esta presentación va a tener tres partes. La primera la va a dar María, ahora se presentará, la parte de fertilidad. Deciros que Tania Casamichana no ha podido estar hoy aquí por fuerza mayor, con lo cual yo presentaré lo más dignamente, con su rigor y con su amor, la parte que le corresponde a embarazo, parto y lactancia. Y luego, bueno, os hablo de la parte de conciliación. Pero ahora le damos paso a María para que pueda hacer su parte. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda, por tu presentación y muchas gracias también a todas las personas que estáis asistiendo esta tarde a esta charla. Yo me presento, me llamo María y me dedico desde hace 9 años al mundo de la reproducción asistida, donde trabajo como coordinadora del equipo de seguimiento médico. Además, soy mamá de un niño y de una niña y hace ya casi un año que me uní a este proyecto porque lo primero de todo me pareció una auténtica revolución a nivel de salud y por otro lado porque me he encontrado con un modelo de negocio, con un proyecto en el que lo primero son las vidas de las personas y eso a día de hoy es difícil de encontrar. Voy a compartir mi pantalla, creo que sí, tengo permiso para compartir. Vale, aquí la tengo. Lo que hoy venimos a presentar es un cambio de paradigma importante en lo que se refiere a la fertilidad y a la consecución del embarazo, porque según datos de 2023 de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 6 personas experimenta problemas de fertilidad, lo que representa aproximadamente el 17,5% de la población adulta. Ya con estos datos nos damos cuenta de que es un problema al que se enfrenta un porcentaje bastante significativo de la sociedad actualmente. En cuanto a las causas de la infertilidad, que son muy diversas, podemos destacar la baja reserva ovárica, el síndrome de ovario poliquístico, los miomas, los pólipos uterinos, la endometriosis, pero hoy vamos a hacer hincapié en dos factores que son muy importantes. Por una parte, el sistema inmune juega un papel fundamental en permitir la concepción, el mantenimiento del embarazo y el desarrollo fetal adecuado. Esto quiere decir que si nuestro sistema inmune no está en condiciones óptimas, puede haber problemas tales como que nuestro sistema inmune rechace al embrión por considerarlo material invasor, que haya fallos de implantación y que haya abortos espontáneos. Por otro lado, la relación entre los factores ambientales que intoxican el cuerpo y la fertilidad es directa y significativa, tanto en hombres como en mujeres. Muchos contaminantes ambientales actúan como disruptores endocrinos, lo que quiere decir que interfieren con el sistema hormonal, afectando la producción, el funcionamiento y la regulación de las hormonas necesarias para la reproducción. Muchos contaminantes generan radicales libres que causan estrés oxidativo en las células, incluidas las reproductivas,
dañándose en consecuencia el ADN de los óvulos y de los espermatozoides, produciéndose, por tanto, mayores tasas de abortos espontáneos y menor tasa de implantación embrionaria. Ahora vamos a pasar a presentar al uno de los protagonistas más importantes de nuestra presentación, que es el gran y absoluto desconocido de la salud, que es el glutatión. El glutatión es una molécula clave para impulsar la salud del organismo desde dentro. Es la segunda molécula más importante del cuerpo después del agua e interviene en más de 1.500 funciones fisiológicas. Y de entre ellas hay 4 funciones que son vitales. En primer lugar, el sistema inmune, que no tiene tanto que ver con las enfermedades, sino con mantener el equilibrio dentro del organismo para no enfermar. Y aunque no estemos enfermos, simplemente por el estrés que se genera a la hora de vivir con este estilo de vida en un entorno urbano, ya hay desarreglos que tienen que ver con el estrés, que generan cortisol, que generan inflamación, todo ello como respuesta a un sistema inmune debilitado. En segundo lugar, el glutatión es el desintoxicante más potente que existe a la hora de sacar de nuestro cuerpo un montón de tóxicos que tienen que ver con lo que comemos, con lo que respiramos, con todo este ambiente contaminado, con los plásticos que nos rodean, que sueltan sustancias que inhalamos, que ingerimos. Todo esto ensucia el organismo y una célula sucia es propicia a la enfermedad. Lo primero que tenemos que hacer para sanar es limpiar. El glutatión quita metales pesados, descalcifica la glándula pineal y es capaz de sacar fuera todos esos tóxicos a los que estamos expuestos. Porque no olvidemos que actualmente estamos expuestos a entre 500 y 1.000 veces más tóxicos que nuestros padres o nuestros abuelos, que al final pues vivían en una casa de ladrillo, con muebles de madera y con ventanas de cristal y no rodeados de tanto material sintético. En tercer lugar, cuando hablamos de energía vital, esa que necesitamos metabolizar para funcionar. Muchas veces no tenemos suficiente energía porque ese metabolismo no se realiza de la forma adecuada por todos esos desequilibrios que acabamos de ver en el punto 1 y en el punto 2. Y en cuarto lugar, el glutatión es el antioxidante maestro. Hay procesos degenerativos que están ligados a los procesos oxidativos del organismo y que se acentúan con la edad. El glutatión es el principal antioxidante que hay porque además de ser el más potente, es el que orquesta al resto de antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E, por lo cual, para poder frenar ese daño celular, para apoyar a nuestro cuerpo para que ese daño celular no se produzca, necesitamos tener en condiciones óptimas nuestros niveles de glutatión. Dicho esto, como vemos en la imagen, el glutatión es una molécula que se compone de 3 aminoácidos, el ácido glutámico, la glicina y la cisteína. Estos aminoácidos están ahí presentes, están en los alimentos, en la naturaleza, pero a la cisteína, que es el más importante, tenemos más difícil acceso por 2 razones. La primera es que está presente, pero solo en alimentos crudos que solemos cocinar por seguridad, por ejemplo, la carne, el huevo, el brócoli. Y en segundo lugar, es termolábil. Esto quiere decir que el proceso de cocción la degrada. Y también se degrada por los jugos gástricos al atravesar el proceso digestivo, con lo cual es muy poquita la cantidad de cisteína que la célula recibe para construir una molécula de glutatión. Con lo cual está demostrado que hay una carencia de glutatión en el organismo de manera generalizada en la población y que tenemos que suplir para funcionar bien, por lo menos en estas 4 funciones vitales. Además, con la edad el glutatión desciende. A partir de los 35 años, dramáticamente. Cuando nacemos tenemos mucho glutatión. La placenta es un órgano que contiene muchísimo glutatión. Los bebés recién nacidos toman cisteína de manera natural a través de la leche materna, que está cruda, que no se calienta y que les ayuda a poder sobrellevar todo ese proceso tan bestial de crecimiento que tienen en los primeros meses. Pero a medida que crecen y a nivel que envejecemos, esos niveles de glutatión van descendiendo y además envejecemos más por todos esos factores ambientales que restan la capacidad del cuerpo para producirlo. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estos 2 conceptos que estamos explicando? Por un lado, los problemas de fertilidad y por otro lado, el glutatión. Como vemos en esta tabla, el glutatión da respuesta a algunos de los problemas, algunas de las causas más importantes de la infertilidad. Frente a un sistema inmune debilitado,
tenemos el glutatión, que es el principal responsable de mantener el sistema inmune en condiciones óptimas. Frente a los factores ambientales que intoxican el cuerpo, tenemos el glutatión, que es el desintoxicante más potente que existe. Y frente al estrés oxidativo de las células que se causa por los radicales libres, tenemos el glutatión, que es el antioxidante maestro. Ahora viene lo que para mí es una parte fundamental y es, ¿esto tiene alguna evidencia científica? ¿Esto que estamos diciendo aquí tiene, qué dice la ciencia con respecto a lo que estamos diciendo? Pues sí que tiene una importante evidencia científica detrás. En cuanto a los factores de infertilidad femeninos, diferentes estudios científicos llevados a cabo en España, China, India y Estados Unidos, entre otros países, han demostrado en numerosas ocasiones que el estrés oxidativo y los niveles insuficientes de glutatión son más comunes en mujeres infértiles. Profundizando en el papel del glutatión como agente de desintoxicación, diversos investigadores han demostrado que la fertilidad disminuye cuando el cuerpo no puede eliminar correctamente las toxinas y los radicales libres debido a genes anormales relacionados con el glutatión. Los estudios experimentales que aumentan los niveles de glutatión en mujeres con síndrome de ovario poliquístico han demostrado una mejora notable en las tasas de fertilidad. Con respecto a los casos de endometriosis, mioma y pólipos, los estudios han demostrado altos niveles de estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. Diversas investigaciones han demostrado también una mejora de los parámetros de la endometriosis, incluyendo reducción del dolor, utilizando precursores del glutatión. Los pólipos uterinos están relacionados con un estado anormal de antioxidantes y nivel de glutatión. El agotamiento del glutatión aumenta a medida que los pólipos se vuelven más malignos y se ha descubierto que los miomas son más comunes en mujeres con genética normal del glutatión y que el estrés oxidativo y la desregulación del glutatión juegan un papel muy importante en el desarrollo de los mismos. Con respecto a los factores de infertilidad masculinos, la ciencia ha demostrado una vinculación clara entre los niveles de glutatión y la fertilidad. Utilizando precursores del glutatión se ha demostrado que hay una mejora significativa en todos los parámetros del semen, incluyendo concentración, motilidad y morfología, y en general se ha demostrado que mayores niveles de glutatión se asocian a una mejor función espermática. Y ahora voy a dar paso a Yolanda, que va a seguir con la presentación. Muchas gracias por eso. Vale. ¿Veis mi pantalla? Vale. Bueno, como os decía, voy a hacerle honor a Tania Casamichana, nuestra compañera. Tania es matrona y asesora de lactancia, tiene su plaza en el Servicio de Salud Pública en Asturias, también tiene consulta privada y también tiene un proyecto online que se llama Matronas Tour, ¿vale? Luego os dejaré los datos por si queréis contactar con ella y alguna pregunta que surja de lo que yo ahora os voy a exponer, pues se la podéis preguntar a ella directamente, que estará encantadísima. Yolanda, puedes ponerlo en modo presentación si quieres para que se vea mejor. Ay, vale, sí, perdona. No pasa nada. Iniciar presentación. Uy, ahora me lo empiezo desde el principio. Vale. Aquí estamos, ¿de acuerdo? Bueno, hablamos del inicio, ¿no? Ya hemos hablado de fertilidad, ahora vamos a hablar de que esa deficiencia de glutatión genera directamente complicaciones en el embarazo. Está claramente demostrada que hay una relación directa y que tiene que ver también con la capacidad antioxidante de la madre, el que predomina el pronóstico del embarazo, ¿vale? Las complicaciones del embarazo tienen una base común y es que es estrés oxidativo descontrolado. Hablamos de preeclampsia, deficiencia de glutatión en placenta y endometrio, diabetes gestacional, alteración del metabolismo oxidativo materno y restricción del crecimiento o compromiso en el intercambio placentario. Como decía María, bueno, aquí la placenta es el órgano humano que más glutatión contiene. Y esto no es casualidad, es decir, la naturaleza provee tanto en esa placenta
como en esa leche materna a la hora de proveer de cisteína y aumentar los niveles de glutatión para que los bebés puedan afrontar ese proceso tan brutal que tienen los primeros meses y años de vida de crecimiento, ¿vale? Las placentas, no, las placentas de las mujeres expuestas a toxinas y fármacos muestran menores niveles de glutatión, comprometiendo la protección fetal. Y el glutatión es esencial para la neutralización de tóxicos y metales pesados. La placenta contiene además mecanismos compensatorios de protección fetal ante el estrés oxidativo. De hecho, la función de filtro es fundamental en todo este tema. Como hablamos también, el mundo está lleno de tóxicos y es alarmante porque ya no es como que todo por sí mismo no contiene una cantidad extrema de tóxicos y por eso se van autorizando los productos, pero el sumatorio genera un ambiente tóxico, como decíamos, en lo que bebemos, respiramos, vestimos, tocamos. Y hablamos de plásticos, hablamos de pesticidas que están en residuos y en alimentos que consumimos regularmente, parabenos relacionados con los cosméticos, metales pesados, fármacos, etcétera, etcétera. Esto es un problema importantísimo en la sociedad en la que vivimos y que tiene que ver con muchas de las complicaciones que se dan y todo el tema de los disruptores endocrinos que tienen que ver mucho con este tema de fertilidad y todo lo que tenga que ver con salud hormonal de la mujer. Con respecto a la glutatión en el parto y el periodo perinatal, hay un aumento en el momento del parto, hay una explosión, hay un aumento de citoquinas, una fuerte demanda de glutatión por ese aumento de citoquinas inflamatorias para activar la coenzima COX-2, para iniciar una cascada inflamatoria de prostaglandinas que forma parte de todo ese proceso en el parto. En el preparto hay una preparación energética y antioxidante necesaria. En el posparto, el elevar los niveles de glutatión promueve una recuperación acelerada y menor inflamación. Durante el parto protege contra el estrés oxidativo porque hay un mayor consumo de glutatión y a nivel neonatal hay una mejor adaptación y menor riesgo de complicaciones y disminuye el riesgo de hipoxia cuando elevamos los niveles de glutatión durante el parto y en las fases previas, por supuesto. Es decir, los niveles adecuados de glutatión durante el parto se asocian con un mejor pronóstico. Con respecto al periodo de la lactancia, hay una transmisión, ¿no? Y muy importante a nivel de anticuerpos de la leche materna hacia el bebé. La leche materna, nuevamente la naturaleza provee, y es uno de los alimentos más ricos en la naturaleza en cisteína y es un precursor natural de glutatión. Sin embargo, la madre acumula toxinas y parte de esa carga se puede transferir al bebé en cuanto a esas toxinas que hemos dicho que acumula. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con limpiar, desintoxicar el cuerpo de la madre va a ser muy beneficioso tanto para su leche como para el bebé. Una madre con niveles óptimos de glutatión ofrece leche materna más limpia y rica en antioxidantes, refuerza las defensas inmunológicas de la madre y con ello las del bebé, aporta energía y vitalidad en una etapa de alta demanda como es esa lactancia y favorece la recuperación del posparto y el equilibrio hormonal. También contribuye desde esa salud integral al bienestar emocional y al vínculo saludable de la madre y el bebé. Cuanto menos estresada está una madre, más feliz crece ese bebé. Cuando fortalecemos a la madre, fortalecemos también al bebé. Y la cisteína en la leche materna actúa como base para la síntesis de glutatión en el niño, ya que hasta los 2 años el hígado no alcanza una madurez suficiente para mantener una producción más eficiente y estable de glutatión. El hígado, después de la placenta, es el órgano humano que más glutatión contiene y tiene mucho sentido por esto que decimos. Ante esa demanda de glutatión y ante esa carencia de cisteína, allá por los años 70, estos dos doctores, el doctor Bonus, un cirujano general italiano que emigró a Estados Unidos y que no le convalidaron los títulos de medicina y se tuvo que poner a investigar, eh, estaba muy interesado en por qué pacientes intervenidos quirúrgicamente, unos se recuperaban muy pronto, en 4 días estaban en su casa, y otros tardaban mucho más o incluso necesitaban cuidados intensivos. Estaba muy interesado en cuáles eran los mecanismos de recuperación del cuerpo y veía claramente que el glutatión es una de las claves en ese sentido. Y por otro lado, esta señora, Patricia Conchaven, tiene 98 años, podríamos decir que fue una de las primeras inmunólogas clínicas de la historia. Ella en aquella época también estaba muy interesada en temas de nutrición relacionados con leche materna, anticuerpos y demás. Por un montón de sincronías, estas dos personas coinciden en la Universidad de McGill e inician una vía de investigación teniendo claro que el objetivo es elevar los niveles de glutatión y que tendría que ser a través de un precursor
y la cisteína era el que faltaba, con lo cual había que proveer a la célula de forma eficaz y natural de cisteína para que el cuerpo pudiese generar, las células pudiesen generar glutatión en abundancia. Y después de 20 años de investigación sale a la luz este producto, el producto estrella de esta compañía, Inmunocal. Inmunocal es un nutracéutico, es un suplemento nutricional natural con capacidad terapéutica y calidad farmacéutica, hecho a base de suero de leche de vaca sin desnaturalizar. Donde está aplicada la biotecnología y esa investigación de 20 años fue en conseguir, sin desnaturalizar el suero, poder concentrar y enlazar esa cisteína para que pudiese llegar a la célula con un 95% de biodisponibilidad. Eso, y que esto sea 100% natural, es lo que hace que este producto no tenga realmente comparación en el mercado y que además tenga un perfil de seguridad tan bueno que lo pueda tomar desde un bebé prematuro, una embarazada y un anciano polimedicado con un montón de patología asociada. De hecho, utilizar el suero de leche de vaca fue utilizar ya un alimento que ya era rico en cisteína y en sí mismo ese aislado de suero de leche de vaca contiene 9 gramos de proteína en cada sobre de Inmunocal y 9 gramos de proteína del mayor valor biológico. Está muy por encima de la del huevo. En ese sentido, y dadas las carencias de glutatión, la alta demanda de glutatión y el déficit de cisteína que vivimos, Inmunocal se erige en cierta forma como la mejor opción para suplementar en este periodo y poder cubrir todas esas necesidades desde la fertilidad hasta este punto, ¿no?, de embarazo, parto y lactancia. Es la única manera eficaz de estimular la producción de glutatión. La única manera eficaz de proveer el glutatión es proveer de los elementos básicos para que la célula pueda fabricarlo por sí misma. Dar al cuerpo glutatión en sí mismo no es eficaz. Es mucho más eficaz darle la cisteína, que es la pieza que le falta, y que la célula pueda empezar a generar por sí misma glutatión. Contiene cisteína bioactiva consolidada, libre de caseína y de lactosa. Es importante al ser un derivado de la leche y a veces genera, bueno, preguntas con respecto al tema de la tolerancia. Yo soy intolerante a los lácteos y esto lo tolero muy bien, y lo que suele dar problemas es la caseína lactosa, con lo cual no está. Y luego, pues eso, es un nutracéutico con el mejor perfil de seguridad. Y como os decía, no solamente hay 9 gramos de proteína del mayor valor biológico, que durante el poder tener una nutrición adecuada durante el embarazo es importante, sino que además contiene alrededor de unos 400 miligramos de cisteína consolidada y una absorción del 95%, que es maravilloso. Es el mayor indicador de eficacia en ese sentido. ¿Cuáles son los beneficios de aumentar los niveles de glutatión usando Inmunocal? Pues recopilando un poco esto, proteger el sistema inmune materno. Muchas veces pues las embarazadas se enferman y tienen muy restringido el uso de fármacos en ese sentido, y esto lo pueden tomar. Lo ideal es que lo tomen mucho antes para que puedan llegar a ese embarazo de la forma más sana y con un sistema inmune fuerte que no requiera uso de medicación. Hay una mayor probabilidad de embarazo por todo lo que hemos hablado con la parte de María. Hay una mayor tasa de éxito en tratamientos FIV. Esto lo tenemos, vamos, tenemos muchos casos alrededor, muchos testimonios que así lo corroboran más allá de la evidencia. Juega un papel importante en la organogénesis y en el embrión. Protege al bebé del estrés oxidativo en el embarazo, previniendo complicaciones como la preeclampsia, diabetes gestacional, etc., que cada vez son más comunes. Desintoxica los contaminantes antes de que lleguen al bebé y destoxifica también de carcinógenos. ¿Cómo vas? ¿Sí? Ya, pero ¿dónde está? Yo estoy en el cementerio esperando. Yolanda, ábrete el micro, que he silenciado a la audiencia, ¿vale? Yolanda, ¿me has oído? Ábrete el micro, porfa, que he silenciado a la audiencia. Actívate el micro, Yolanda. Hecho. Ahora. Vuelvo a compartir. Sí, estás compartiendo, ¿eh? Lo vemos. Ah, vale. Ok, Sí, sí. ok, vale. Bueno, deciros que más allá de estos periodos, y bueno, el tercer doctor que se une al equipo es Jimmy Goodman. Jimmy Goodman es el experto mundial en glutatión. Este señor lleva 40 años estudiando la misma molécula, porque 1500 funciones fisiológicas, que es en la que impacta, pues es un campo de investigación brutal.
Y en este libro ha compendiado de forma más divulgativa cuáles son aquellas condiciones de salud, aquellas enfermedades en las que niveles bajos de glutatión la propician y niveles altos de glutatión pues la mejoran notablemente. Os hablo de cáncer, envejecimiento, enfermedad cardiovascular, diabetes, anemia, sida, enfermedad pulmonar, enfermedad digestiva, fallo de riñón y diálisis, oídos, nariz, garganta, odontología, enfermedad periodontal, ojos y visión, entre otros, ya que hay un apartado específico de embarazo, lactancia y parto. Hablamos de esto de forma específica, pero os digo que cualquier madre que afronte un proceso o sea, ese periodo, ¿no? de buscar embarazo, es muy probable que también tenga alguna patología asociada y además el inmunocal le ayude a poder mejorar todos esos síntomas, aparte de descansar mucho mejor, de tener un sueño más reparador y poder bajar los niveles de estrés por otras muchas funciones que el glutatión puede, elevar los niveles de glutatión intracelular favorece. ¿Vale? Con lo cual, cualquier consulta, pues aquí tenéis un apartado específico para quien quiera poder ampliar información. Deciros que esto se inició en la Universidad de McGill, en Canadá, hace ya más de 45 años, pero desde entonces hay más de 125 instituciones educativas detrás del proyecto. Para mí fue importante saber que esta empresa se creó como una empresa estatal canadiense que se fundó para darle soporte financiero a un proyecto de investigación en una universidad pública, pero que ahora ya hay más de 125 instituciones educativas detrás del proyecto investigando de forma independiente. Hay muchos más de 80 estudios científicos publicados en más de 50 revistas de prestigio y más de 200 investigadores investigando de forma independiente también sobre los efectos de inmunocal, y lleva compendiado los vademecums de Estados Unidos y Canadá desde hace más de 25 años. Tiene más de 79 patentes de uso médico y todos los certificados de calidad que le puedan pedir a un producto de esta categoría. Os dejo aquí los datos de Tania, ¿vale? Tania Gazamichana, a su vez matronastur.com, ahí tenéis los perfiles en redes sociales y seguro que está encantada de poder pues contestar cualquier pregunta con respecto a esto que acabo de exponer. Y voy ahora por mi parte, ¿vale? Deciros que, bueno, pues eso, soy especialista en conciliación. eh, es algo que yo he sufrido como madre y como ejecutiva productiva en una multinacional antes de reinventarme en todo esto y antes de que también la maternidad me cambiara la vida. Y he vivido pues, muchos de los problemas que se han expuesto aquí. Pues mi hija vino al mundo a través de un proceso FIV y ya tuve problemas de fertilidad en ese sentido. También pasa, ¿no?, que cada vez retrasamos más la edad a la hora de tener hijos por todo el tema laboral. Yo creo que justo cuando estamos en la cúspide, ¿no?, de la carrera profesional, cuando sentimos que tenemos una estabilidad profesional, que hemos alcanzado cosas ahí y que además tenemos una estabilidad económica, entonces pues nos decidimos a tener hijos. Y bueno, ahí vienen los problemas para poder cuadrar, ¿no?, hacer la cuadratura del círculo con respecto a horarios y demás. Y bueno, hay un libro que se llama Conciliar y Reventar en el que he podido plasmar pues, la experiencia de todos esos años. Deciros que en una encuesta del CIS de 2024 sobre fecundidad y familia, el 44% de las personas encuestadas dicen que no tienen hijos, no por no poderles dedicar el tiempo que requieren y estar con ellos como querrían. La jornada laboral de España es larga y rígida y es como, no quiero verlos por la noche también. Hay una dificultad en ese sentido de querer, de tener el deseo, pero no ver salida a la hora de poder darles realmente presencia física y emocional a esos hijos. Y por otra parte, el 77% señala la falta de medios económicos como una de las causas para no tener hijos, con lo cual ahí vemos que hay un componente económico, una dificultad para mantenernos y mantener en ese sentido, que también genera estrés y también afecta a nivel de salud, porque también como terapeuta veo muchas veces en la consulta este dilema, ese quebradero de cabeza, esas parejas queriendo y no pudiendo, ¿no?, en ese sentido, y muchas veces pues dejando pasar la oportunidad y renunciando a ello. Deciros que, bueno, esto empezó como empresa estatal canadiense y desde 2017, que Mauricio Comensal compró la compañía, bueno, Immunotech se expandió por Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, testimonialmente por temas de, bueno, habla inglesa, pero que a partir de que vino Mauricio de Mensain, bueno, Immunotech se ha expandido a 18 países, esto es imparable.
y está siendo un proyecto en el que deciros, bueno, que antes de comprar Mauricio la compañía, siendo empresa estatal canadiense, esto se distribuía a través del canal clásico de farmacias y demás, pero no llegó muy lejos. Y fue gracias a los beneficios de los usuarios y viendo que el perfil de seguridad lo permitía, cuando se cambió al canal de venta directa. Ahí ya pues vino la expansión y para que se pueda entender un poco cómo podemos no solamente tener muchas razones para tomar Inmunocal en esta etapa de la vida, sino también poder generar una fuente de ingresos gracias a cuidar nuestra salud y que está permitiendo que sea cual sea la condición de esas familias, todo el mundo se pueda permitir tomar Inmunocal si lo comparte. Hay que explicar un poco cómo funciona esto, ¿vale? Por un lado, si esto se transmitiese a través de las farmacias, y no tiene por qué, porque esto no es un fármaco, es importantísimo dejar esto muy claro. No necesitamos ni un profesional sanitario, ni que ir a la farmacia para que nos lo distribuyan para poder conseguir Inmunocal. Si eso fuese por ahí, pues bueno, normalmente el 30% del margen comercial del producto se lo queda la farmacia como distribuidor, bien está, pero, y aquí viene la maravilla, a través de esta metodología, a través de este canal de venta directa, esto de base es una red de autoconsumo, es decir, aquí hay personas que habitualmente consumimos Inmunocal porque ya hemos visto todo el beneficio que reporta para nuestra salud. Y luego, si damos el paso de compartirlo, ahí hay un beneficio económico porque esta compañía, exactamente el 47% del margen comercial del producto, lo distribuye en 8 pequeños trocitos, que son 8 pequeñas comisiones que van a parar a aquellas personas que han decidido dar el paso de compartirlo con muchas más. Este sistema de distribución, esto que se llama multinivel, redes de mercadeo, network marketing, y que aquí en España todavía chirría bastante, a mí antes de conocerlo en profundidad la verdad es que me chirrió, pero cada vez más y gracias a este tipo de reuniones pues podemos divulgar una economía mucho más colaborativa y más sostenible de la que estamos teniendo hasta ahora con esos pues eso, horarios rígidos y con esos ingresos limitados. Os diré que más allá de Inmunotech y Inmunocal, hablo ahora de lo que es el sistema de negocio. Este señor Robert Kiyosaki, que es un gurú de las ventas, bueno, de las finanzas y de las inversiones y del emprendimiento, tiene un libro que se llama El negocio del siglo XXI, en el que explica cómo es esto, ¿no? del network marketing y por qué es el negocio del siglo XXI. Él afirma que él no arrancaría su negocio de cero, su fortuna de cero comprando y vendiendo casas, sino a través de las redes de mercadeo. No son un negocio para grandes vendedores, sino para quienes disfrutan construyendo relaciones personales. Y aquí es importante destacar que las mujeres triunfamos especialmente porque ya tenemos ese, como madres, ¿no? Ese gen de poder cuidar, de poder velar más por el bienestar de los demás y de compartir lo que nos sirve, ¿no? con los otros. Pues igual que compartimos la receta de cocina, la compra maestra en el súper o la formación, ¿no? Que nos ha podido venir bien. Por otro lado, tenemos más necesidad de conciliar en lo familiar por esos horarios que necesitamos compatibilizar con esa crianza, sobre todo en los primeros años de vida, y también porque somos más propensas a perder la libertad financiera y buscar recursos para recuperarla en ese sentido. Está demostrado que son muchas más las mujeres que piden una jornada reducida y eso implica que a nivel personal esa persona pierda, ¿no? Capacidad, poder adquisitivo. Hay una cuestión que propicia mucho esto de las redes de mercadeo cuando llega la maternidad, y es que la maternidad nos empuja a crear red y tribu a nuestro alrededor. Pues desde las clases de preparación al parto, los grupos de lactancia, hay un punto en el que hay una necesidad emocional de las madres de poder conectar con otras madres que puedan entenderle en sus dudas, en sus renuncias, en sus crisis y en ese amor a sus hijos. Con lo cual aquí se genera un ambiente muy propicio para poder compartir esto y para poder generar red y que ahí el network marketing se pueda expandir. Decir también que el 57% de las mujeres españolas ha tenido que renunciar a trabajos por considerarlos incompatibles con la maternidad. De hecho, las mujeres somos las que renunciamos mucho más en ese sentido. Y para muchas de ellas el emprendimiento es una opción. De hecho, para mí en cierta forma lo ha sido, y muchas de ellas optamos por un emprendimiento en negocios digitales, que son los que nos dan, pues bueno, flexibilidad
un negocio que nos requiere algo presencial, que tiene una estructura ligera en cuanto a costes de mantenimiento y demás. Yo en ese sentido puedo compartir mi experiencia y os diré que nada que ver el montarte un negocio online. O sea, yo he tenido que invertir miles de euros en montarme un negocio online con todo lo que supone crear una web, crear plugins, licencias de programas y demás que mantienen todo eso, formación específica de marketing online y además miles de euros también en lo que yo he tenido que invertir en mi propia formación de lo que he podido impartir en el proyecto. Eso, miles de euros, años de estar invirtiendo, creando y compartiendo contenido gratuito hasta que he podido monetizar el primer euro. Os digo que este proyecto da la posibilidad de dar un paso mucho más allá. No necesitaba saber mucho de negocios, de hecho aquí hay una estrategia que ya está montada y que hay unos pasos que están como muy bien estructurados y que es muy fácil. Yo yo he tenido muchos quebradores de cabeza con el tema de mi emprendimiento a nivel digital en cuanto a la estrategia, cómo hacerlo y demás. Aquí no necesitas saber mucho de negocios, no tienes que dejar tu empleo. Esto os digo que ni lo tenéis que dejar ni recomendamos que lo dejéis. Esto es algo que se puede compaginar muy poco a poco y que cuando uno va experimentando los cuerpos, los beneficios en sí mismo es que le nace compartirlo y es algo que prácticamente se va creando. Si necesitas desprenderte de creencias limitantes, la primera probablemente sea el que cómo funciona el negocio, ¿no? Y si necesitas dejarte enseñar y estar dispuesto a invertir en tu crecimiento personal, porque además esto de la maternidad detona procesos, es un camino de vida, ¿no? De desarrollo a nivel personal y esto compatibilizado con este negocio es, pues bueno, una maravilla porque bueno, ya estás en el camino y desde ahí vienen las recompensas. Deciros, y esto tiene que ver lo que cito con el libro de Kiyosaki, aquí hay un cuadro muy importante que deja muy claro que tiene cómo podemos romper con ese paradigma de lo que es un trabajo al uso presencial con un ingreso lineal, en el que yo ya llevaré la vida que quiera cuando me retire o me jubile, después de cotizar 30 o 40 años, trabajando de 8 o 12 horas al día, con un horario fijo, con un ingreso limitado y tu vida controlada por otros en el sentido de que tienes que pedir vacaciones, que cuando los niños tienen vacaciones, pues lo pasamos regular. Y luego un ingreso, y esta fórmula, es el network marketing, permite un ingreso residual que te permite alcanzar la independencia financiera, devolver a esas madres ese poder sostenerse por sí mismas y sostener. Retiro de 2 a 5 años, cuando uno le pone foco, esto es bastante alcanzable. Os hablamos de no tener que seguir cambiando tiempo por dinero, y esa es la fórmula. Trabajando de 1 a 2 horas al día, os diré que yo empecé en este negocio en 2024, justo cuando se ponía encima de la mesa la separación del padre de mi hija, y bueno, ha sido genial, nos llevamos muy bien, ha sido lo más amable que podía ser ese proceso, pero os digo bueno, yo en 2024 me estaba separando, estaba cambiando a la niña de colegio, estaba recomponiéndome, reordenándome, ¿no? A nivel familiar, también mi familia estuvo afectada por la Dana. Os digo que en 2024, cuando este proyecto llegó a mí, yo no estaba para emprender absolutamente nada. Y de hecho me costó mucho y se resintió mucho en ese estado personal mi marca personal en el negocio digital. Ni de lejos yo le dediqué de 1 o 2 horas al día a esto y os digo que yo en 4 meses ya pude tener un ingreso residual que me permitió llevar a mi hija al colegio que realmente quería y tomar esa decisión que no es banal. Todo esto siguiendo con un horario flexible, con un ingreso ilimitado que ahora ha ido generándose. Yo pensé que con esa separación me tendría que buscar para no sacar a mi hija del barrio en el que se ha criado, pues un piso compartido con otra mamá o, bueno, la verdad es que así fue difícil en ese sentido, el experimentarte, ¿no? En el tener que salir adelante ya sin esa colaboración de esa familia que sostiene de a dos. Y os digo que ahora mismo, pues el alquiler de mi nueva casa, que es bastante más bonito de lo que yo pude imaginar, pues se paga a raíz de esto, y ya fueron unos meses más lo que me lo permitió. Y también, pues bueno, tomas el control de tu vida realmente, haces en ese sentido y de ahí viene esa conciliación 360, que es lo que permite este modelo de negocio.
Decir en cuanto a ingresos, para que se pueda hacer una idea la persona que nos esté escuchando, yo os digo que yo tengo experiencia en otros multiniveles antes de llegar a este. Por eso agradezco ese paso previo, porque os digo que a mí este modelo de negocio me chirrió mucho al principio, pero aquí hay un modelo de 8 pasos muy sencillo que no requiere más que prácticamente pues, experimentar lo primero el beneficio del producto en tu cuerpo y después ver a un montón de personas a tu alrededor que lo necesita. Desde ahí llega la coherencia de no me puedo callar y a partir de ahí pues invitar a otras personas a reuniones de este estilo para que puedan conocer el producto y el proyecto en toda su globalidad y a partir de ahí también divulgar un modelo de economía personal que realmente viene a cambiar el paradigma y a traer abundancia y salud integral, porque el no poder sentir esas madres que realmente no se pueden sostener o que no pueden mantener a los hijos que van trayendo al mundo, pues es un estrés importantísimo que también mina esa salud. Para poner un caso, para que se pueda hacer una idea, un asociado simplemente hace una pequeña inversión, que os diré, y compra un paquete de producto, sin más, aunque no lo comparta, ya puede percibir pues puede percibir unos pequeños ingresos que le ayudan. Aquí lo primero que pasa es que te sale, ¿no? el inmunocal gratis y es solamente pues con todo lo que 3 niveles por debajo se va generando en cuanto a ventas. Luego el siguiente rango sería un plata. En plata es una persona que tiene un equipo de 3 consultores y gana entre 200 y 800 euros al mes. Y por otro lado, un rango oro. Y si una persona viene con claridad y foco, un rango oro en 4 meses se puede conseguir con relativa facilidad. Es una persona que tiene un equipo de 4 personas, que tienen un equipo de 3 personas y las ganancias ahí son entre 800 y 2.000 euros al mes. Aquí las personas ya empiezan a preguntarse qué hago yo en una jornada reducida, ganando menos que esto. Y a veces pues en entornos laborales complicados porque bueno, también esas madres sienten que pierden trenes en lo laboral, que pierden su posición, que bueno, hay un ten con ten, ¿no? En ese sentido y hay una falta de motivación cuando realmente ahora pues sus intereses están en esa parte personal y este negocio le da mucha coherencia a la hora de compartir todos estos beneficios de salud. Y bueno, un diamante pues gana entre 3.000 y 6.500 euros. Yo dudo que muchos de los directivos que había en la compañía en la que yo trabajaba pudiesen ganar eso al mes después de trabajar pues 20 años en el mundo corporativo, pues con toda esa competitividad, renunciando a mucha vida personal. Y si en un momento dado la gente se cansa, pues se va, ¿no? Quemada con una mano delante y otra detrás o con un finiquito que se acaba. Y aquí hay otra opción muy importante, sobre todo a la hora de mantener hijos a futuro, incluso más allá de que cumplan esa edad, y es que este negocio es heredable y heredable para esos hijos, ¿vale? Y también hay muchas familias con niños con problemas y con preocupación a la hora de poder asegurarles un futuro a esas personas que a lo mejor pues tampoco tienen tan claro que puedan mantenerse con un trabajo por sí mismas. ¿Dónde está la maravilla de esto? ¿Qué es lo que hace que esto suene tan bien? Pues en el poder de la duplicación. Esto era yo antes contándoselo a 4 gatos y ahora ya hay más de 120 personas en mi equipo compartiendo esto, como lo está haciendo María, como está haciendo Tania, y esto es la gran maravilla. Esto es lo que hace que realmente yo ya no tenga que estar en un negocio digital captando leads, correos electrónicos, metiéndolos en un budo de ventas para poder ofrecer mis formaciones o mis sesiones individuales, sino que esto ya viene gente que coge el testigo, que va compartiendo los beneficios y cambia el paradigma. O sea, yo en octubre me fui 3 semanas de vacaciones, no toqué nada del negocio y mi negocio siguió creciendo. Esa es la maravilla. Deciros que además hay algo que a mí me fascina en ese sentido y es cómo está en Inmunotech estructurado el negocio. Os voy a poner mi caso personal, pues bueno, ese redondelito de las 3 patitas sería yo y ahí hay 3 personas. De hecho, la mayoría de las veces venimos con nuestra pareja, con ese otro padre proveedor o con, bueno, con quien sea, hacemos pack en esa familia. Y luego, pues hay otras 2 ramas de 2 personas de confianza, personas realmente de mi perfil que también están, ¿no? Por ese punto de divulgar y de compartir. ¿Qué pasa? Que estos son mis 3 primeras personas, ese es mi rango plata, pero yo no puedo parar de hablar de dejar de hablar de esto, con lo cual se van uniendo más personas, se van uniendo más consultores. Es importante decir que
en principio, unirte como consultora de la compañía, ni Inmunotech ni el equipo exija absolutamente nada. Yo os digo que en 2024 yo tardé muchísimo en mover ficha, yo no estaba para emprender absolutamente nada, pero tienes la oportunidad de poder estar ahí y vamos construyendo red por debajo, ¿no? Se van uniendo personas y por resonancia pues lo vamos a poniendo en uno de los equipos, pues donde está pues el padre, pues están mi familia y amigos, luego está la gente de mi comunidad online y luego está pues un grupo de mujeres emprendedoras estupendísimas. ¿Y qué pasa ahí? Pues que, y voy a poner un caso personal muy importante que está sucediendo ahora. Bueno, que cuando esta persona en un momento dado lo experimenta y lo quiere compartir, ya no tiene que traer a 3 consultores, sino con que inscriba a 2 personas, suele pasar, y, no es lo, no, y suele pasar, ¿vale? Está estructurado el negocio así para que cada uno de los patrocinadores, de las personas que inscriben, vayan haciendo esa cadena hacia abajo en profundidad y podamos ir eh, generando negocio por debajo, ¿vale? Eh, con lo cual, como la compañía no exige que las ventas estén equilibradas equitativamente entre las 3 ramas, sino que cuando tienes el 45%, el 45% y el 10% en otra, tú ya puedes ir ascendiendo de rango. Con lo cual, y ahí va otra de las grandes maravillas, es que habitualmente, no es la norma, pero habitualmente lo más habitual es que el 45% del negocio te lo haga la persona que te ha inscrito. Con lo cual, yo no conozco ningún trabajo que el 45% de la faena te lo haga el compañero. ¿Qué hay que hacer para poder participar de esto? Pues por un lado, pagas 36 euros para poder tener ese kit de bienvenida, que lleva también una mochila y una botella muy monas. Eso es lo que hace que tú puedas pagar el fee, que te da derecho a formar parte como asociarte a la compañía. Por 36 euros, tú ya tienes todo un negocio digital que a mí me costó miles y miles de euros forjar y mucho trabajo y muchas horas. Y por otro lado, renovable por 24 euros anuales. Y por otro lado, compras un paquete de inicio o compras un paquete de producto, que además aquí hemos puesto pues uno que tiene mucho que, o sea, va muy acorde con las necesidades de lo que Tania ha puesto en su presentación con respecto a lo que podría ser para embarazadas y antes con el tema de fertilidad, ¿vale? Hay que ir viendo en cada etapa la necesidad, pero bueno, este sería un paquete de inicio muy adecuado en ese sentido. Este tiene pues 2 paquetes de platino, que es la fórmula, cada caja tiene 30 sobres para un mes. Digamos que el azul es el inmunocal básico, el aislado de suero de leche de vaca con la cisteína enlazada que puede tomar un bebé prematuro, una embarazada y una anciana. Luego, el Platinum lleva una fórmula de citratos y creatina para reforzar a partir de los 65 toda esa salud osteoarticular, ¿vale? También muy, muy deseable para mujeres que cada vez tardamos más en ser madres. Y luego, bueno, un booster verde que es el complemento ideal para estos 2 productos, ¿vale? Ese paquete que os recomendamos vale 445 euros y para poder dar el paso, ¿vale? Ahí ya tenéis, además, esa oferta va a ser la vez a la que más barato podéis comprar en Inmunocal. Es una oferta de inicio que solamente se puede comprar una vez y es lo que os va a permitir experimentar los beneficios del Inmunocal en la dosis adecuada y el tiempo adecuado para que veáis cómo os sienta eso y de ahí, pues bueno, ya poder decidir si vais a querer más y por dónde vais a seguir. Por mi parte ya estaría, dejo de compartir. Genial, Yolanda. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat de alguna de las cositas que haya contado Yolanda, porque he estado leyendo, pero os ponen muchas cositas buenas, que sois maravillosas, que les ha encantado. Bueno, Esperanza, puedes escribir en el chat si quieres, por favor. A ver si nos escribe la compi. Mira. Dice Gala, ¿una embarazada en condiciones normales, qué dosis aconsejaríais? Yolanda. eh, lo tendría que responder Tania, pero un azul y un plata son adecuados. Realmente no hay ningún problema, no hay contraindicación. También tiene que ver con la condición de cada una. También hay muchas veces que hay condiciones previas de salud. No Claro. llegamos como manzanitas a ese proceso de gestación.
La realidad es que hay mucho estrés oxidativo, pues no solamente por los tóxicos, sino también por el estrés del ambiente, por ese, bueno, hay más factores asociados aparte de poder hacer esto. La gran recomendación, o sea, yo lo que le diría a mi hermana cuando se le pasase por la cabeza quedarse embarazada es que lo empiece a tomar ya, desde el momento en el que yo estoy pensando en ser madre. Y no Ujú. solamente la madre, también la pareja por todo el tema de fertilidad que ha apuntado María. Guillermo me pregunta si cualquiera de los inmunocales, incluido el Sport, estaría indicado para embarazadas. Yo creo que sí, Guillermo, porque no sé, Sí, 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 nunca he oído decir. en principio es apto también para embarazadas. Vale. Veo Y. que, veo que María Pardo ha preguntado si los problemas con la Ah, tiroides pueden ser causa de infertilidad. Y sí, os confirmo que la glándula tiroidea tiene una importancia muy importante en la fertilidad. Igual que si no estamos buscando embarazo o no estamos embarazadas, no pasa nada que tengamos a lo mejor un nivel un poquito más alto, pero sí que tanto para concepción, para buscar embarazo, como durante el embarazo, sí que es muy importante controlar el nivel de tiroides y sí que un nivel de tiroides muy bajo o muy alto, es decir, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, puede ser causa de infertilidad. Y si no está controlado, eh, que sea causa de infertilidad. genial, María. ¿Y prematuro, chicas, sabéis las cantidades en función del peso o si. O sea, si va en función de eso, quiero decir, es la pregunta que ha hecho la compi. Sí, Ha puesto sí, los sí, hay prematuros. posología. Ah, Hay posología y habría que verlo también, pero o sí, sea, sí. que O sí, que sea, es en es función del que peso. son dosis como muy pequeñitas que pueden ir tolerando y que les va favoreciendo el proceso. Genial. Y otra compi ha hablado de los problemas masculinos. También dice próstata grande, de infertilidad. María, ¿te suena? En ese caso no os puedo decir porque eso en concreto no lo controlo. Vale, perfecto. Bueno, pues que dejamos ahí esa pregunta pendiente y ya está. Así que a ver si otro día tenemos oportunidad y algo de todo esto se puede saber. Así que nada, chicos, voy a dejar